Buenas tardes a todos, sean bienvenidos al segundo Meetup online del AWS User Group de El Salvador. Mi nombre es Víctor Pérez Pereira y quiero darle una cordial bienvenida a todos. El día de hoy vamos a estar hablando de dos excelentes ponencias. Ya voy a compartir un poco por acá. En la primera vamos a tener una primera charla con introducción a Machine Learning en AWS. En este caso vamos a estar hablando con nuestro ponente Víctor Asensio, una persona que ha estado trabajando con nosotros en el User Group de El Salvador. Y seguidamente vamos a tener una charla de construyendo Data Lakes en AWS, la cual voy a estar dando esta ponencia. Nosotros somos más de 200 usuarios y la idea de este Meetup online es poder hacer un tercero de manera presencial en El Salvador y que aquellas personas que están incluidas en el grupo de usuarios puedan participar en hacer los eventos y hacer las actividades. Víctor, ¿estás ahí? Déjame colocar acá, déjame ver a Víctor. Hola, Víctor. Hola. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, bienvenido. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo te preparas para la sesión del día de hoy? Bien, pues ya estoy listo. Excelente, excelente. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar el día de hoy y te doy el control, Víctor, para que tengas el mando para poder compartir la sesión. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Acá. Listo, ya estás activado. Gracias. Bueno, ¿ven mi pantalla? ¿Podrían confirmarme si ven mi pantalla? Sí, sí, la vemos. Bueno, estamos bien. Bueno, vamos a hablar, en principio vamos a hablar un poco de la introducción general a Machine Learning y luego vamos a ver también cómo podemos implementar unos pasos básicos para poder trabajar con SageMaker, que es la herramienta que por defecto se tiene en Amazon para poder hacer los despliegues de Machine Learning. Vamos a ver en primer lugar las disciplinas que involucran Machine Learning, en las cuales necesitamos tener conocimiento de redes, de computación, también de estadística y matemáticas. En esa intercepción, pues ahí ya tenemos el aval para poder empezar a trabajar con Machine Learning. Esos son los skills que necesitamos. Vamos a llegar hasta este punto para continuar por el tiempo. Están otros detalles adicionales para poder llegar a ser un científico de datos, pero eso es otro tema. Las aplicaciones para Machine Learning que se tienen son las siguientes. Se tienen diferentes modelos de supervisión de análisis de datos de Machine Learning. Uno que es el más común, que es la supervisión de aprendizaje, el aprendizaje supervisado, que en este se subclasifica con las regresiones y también clasificación de datos, y ahí podemos tener varias aplicaciones. Y están otros modelos de aprendizaje, como es el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje que es retroalimentado, reinforcement. Entonces, cada cual tiene su aplicación, cada modelo y cada una de estas herramientas que se tienen para Machine Learning. Pudiéramos, para poder tener una idea mejor de cómo podemos aplicar cada uno de estos algoritmos, pues, de aprendizaje, el aprendizaje supervisado
Este está relacionado cuando tenemos información ya marcada, es decir, que tenemos información de la cual nosotros podemos tomar un dato previo para poderlo, evaluar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver 3 situaciones en las cuales pudiéramos aplicar algoritmos de Machine Learning. Por ejemplo, organizar frutas en 3 recipientes sin ninguna información adicional, o predecir el clima basado en sensores de IoT, o por ejemplo aprender a jugar ajedrez o después de muchos intentos y errores. Aquí tendríamos la opción de usar los tres algoritmos que se tienen de aprendizaje. Entonces, si nos ponemos a observar, en el primer caso, no tenemos información adicional. Entonces, ese corresponde a un aprendizaje no supervisado porque no tenemos información ni datos de los cuales podemos tomar para que nuestro sistema pueda ser entrenado con datos anteriores, sino que él tiene que aprender a clasificar. En el caso de predecir el clima basado en sensores IoT, vamos colectando información y esa información ya nos sirve para tener un dato pasado para poderlo ir aplicando y midiendo, y eso lo podemos ir supervisando. Generalmente en el caso de, por ejemplo, ahí se pueden definir dos líneas, una de las regresiones lineales y el otro es de las que son clasificatorios. Del aprendizaje supervisado. Y en el caso del, por ejemplo, un juego de ajedrez, donde se van aprendiendo varios intentos y errores, pues es un aprendizaje reforzado. Por ejemplo, también puede aplicarse, por ejemplo, en el manejo automático de vehículos, que tiene que tener un aprendizaje reforzado. En el proceso del Machine Learning, pues principalmente, como ya lo vimos, el primer paso es la definición del problema. Luego tenemos la colección de datos, la integración de estos datos y la preparación y limpieza y la visualización y el análisis de esta información. Entonces ahí es donde ya vamos a ver un ejemplo sin usar las herramientas de lo que es SageMaker, sino que solo la parte de un S2 en un principio para ver cómo se hace la recopilación de los datos, y luego vamos a ir viendo más detalles de cómo podemos usar la herramienta. Luego, bueno, como se menciona, se hace la evaluación del modelo y se va haciendo la retroalimentación, el monitoreo y luego el despliegue y el ciclo va permanente. Por ejemplo, en el caso en una instancia S2, pues primero ya viene preinstalado el Python, pero las librerías de Machine Learning no vienen instaladas por defecto. Entonces tenemos que ir instalándole cada una de ellas, por ejemplo, NumPy. De ahí también podemos ir, ya una vez instaladas las librerías, podemos ir utilizando ciertas herramientas adicionales, por ejemplo, de ir llenando información de campos que no se tiene, en los cuales están vacíos. Luego, en el caso de lo que es las gráficas, utilizando las herramientas también de Matplotlib, también es necesario instalarlas. Ahí se puede observar que es necesario instalar. Ya una vez instalemos las herramientas, pues podemos hacer uso de los gráficos. En Internet pues tenemos varias fuentes de datos abiertos en los cuales podemos utilizarlas para poder hacer nuestro aprendizaje también en lo que es las pruebas de análisis de datos. Por ejemplo, está Kaggle, están en las universidades de UMass. Entonces, ahí estas son fuentes de información en las cuales podemos obtener datos que nos pueden ayudar a poder realizar nuestras pruebas y nuestro aprendizaje.
te dice con la configuración de los datasets, normalmente lo hacemos en el mismo directorio donde vamos a hacer la prueba o vamos a trabajar, por ejemplo, en la instancia de Jupyter. Aquí se trabaja, aquí está, en este caso se estaba trabajando en el mismo directorio, y luego el primer paso, la lectura de lo que es los archivos, en el caso de la que se descargó de lo que es un análisis del costo de una casa. Entonces, se puede ver cómo se describe el dataset, el data frame, y también cómo podemos ir conociendo cuáles son las columnas de nuestro dataset. Ya para lo que es en el caso de las gráficas, pues se utilizan otras librerías como Seaborn, y también para el análisis de lo que es las regresiones. Aquí en este caso, para evaluar que en nuestros datos que vamos a analizar tendrían una tendencia lineal, pues se plotean directamente para poder validar de que podemos utilizar una regresión lineal. Aquí se agrega la librería Scikit-Learn, para que es la que sirve para hacer el análisis de datos. Luego se configura el modelo de la regresión lineal. Aquí en esta opción se separan los datos de test y de entrenamiento. Se pone en el modelo de Scikit-Learn. Aquí se selecciona que el 30% sea para lo que es test y el restante sería para entrenamiento. Aquí ya luego aplicamos el modelo de la regresión lineal y ingresamos y entrenamos el modelo al ingresarle los datos de entrenamiento. Entonces, luego evaluamos el modelo. Aquí se puede observar el valor real, el valor predecido y el porcentaje, el valor del error que se tiene de lo que es lo que envió el modelo. En este caso, el modelo dio un resultado de exactitud de un 99%. De este ejemplo podemos observar de que tenemos en una instancia de S2, pues necesitamos instalarle todas las herramientas necesarias para poder tener disponible el análisis de datos. No es así en el caso de SageMaker. En el caso de SageMaker ya es un servicio de aprendizaje automático en el cual ya se tiene todo administrado y en el cual también ya se tienen disponibles una gran cantidad de modelos y de entrenamiento también más avanzados. También se tiene la ventaja de que son instancias ya bien definidas solo para el aprendizaje de Machine Learning. El procedimiento de implementación en el entorno de Machine Learning es, como ya habíamos observado, primero cargamos los datos, le hacemos la limpieza, la preparación de los datos, luego hacemos el entrenamiento del modelo y la evaluación, y hacemos el despliegue en producción. Entonces, en lo que respecta a esta parte, normalmente el trabajo más grande, en el caso de tiempo, es la limpieza y carga de datos, principalmente la limpieza y la validación de que los datos estén correctos, para que el entrenamiento del sistema o del algoritmo también nos dé un resultado correcto. Entonces, este es el estado o la herramienta que Amazon da, que es SageMaker Studio, donde primero donde creamos nuestros
nuestras pruebas, como en el caso igual tenemos instancias de Jupyter en las cuales podemos crear nuestros modelos y hacemos uso de otras herramientas adicionales de Amazon. Por ejemplo, la carga, bueno, en el primer punto que tenemos que hacer es, en el caso para crear una instancia o para crear nuestro perfil para poder hacer o crear nuestro entorno de trabajo para Machine Learning, creamos las políticas del usuario IAM y en este caso, pues, le damos las diferentes herramientas que necesitamos para poder aplicarlo a la política que le vamos a aplicar al usuario, que es de todos los permisos que va a tener. Luego se lo agregamos, le asociamos la política al usuario y luego creamos la instancia de Notebook, que es la instancia de Jupyter, y luego vamos haciendo ya nuestras pruebas. También en el caso de SageMaker ocupa las instancias de S3 para poder hacer la carga de información y lo que es los resultados también del análisis de la información son, en ese caso pueden ser enviados a la misma instancia de S3 para que luego esa información pues sea utilizada por nuestro, por lo que es, por ejemplo, un endpoint, que sería ya lo que queremos presentar a los usuarios. Entonces, por ejemplo, también tenemos, en el caso de SageMaker, tenemos una gran cantidad de ejemplos en los cuales podemos ir utilizándolos para que podamos ir aprendiendo lo que es los modelos de Machine Learning. En este caso, también podemos descargar la información desde el Jupyter, desde nuestra instancia de Notebook, y vamos a ver un demo de cómo es que se ve una instancia, por ejemplo, de Notebook. No sé si se ve el navegador. No, no se ve el navegador. Ahí tienes que compartir otra vez y colocar la pantalla del navegador. Ahora sí. Entonces, aquí es donde ya está, bueno, en SageMaker igual buscamos el servicio y bueno, aquí ya está, en este caso ya está creada la instancia y aquí tenemos lo que es lo que nosotros, los datos que podemos cargar y también los ejemplos de SageMaker que podemos también utilizar. Solo por ejemplo, en este caso para una, vamos a ver. Aquí está
una demo de cómo es que está cargada la instancia en la instancia de Notebook. Se han descargado los datos de los últimos casos confirmados, por ejemplo, de coronavirus. Y por ejemplo, en el data frame, bueno, aquí se hace la lectura de los datos. Para hacer la descarga, pues, en el caso, aquí en esta, bueno, aquí en la herramienta, pues, nos vamos al terminal y hacemos una descarga con git clone, por ejemplo, y la dirección del sitio. En este caso, pues, como ya una vez teniendo los datos, pues los podemos trabajar. Con Data Frame Head, pues vemos el contenido de la información. Con este atributo de log, pues podemos ver, por ejemplo, las primeras columnas, el log y el número de la fila, pues podemos ir conociendo que ya un contenido más específico de un dato. Podemos también crear nuevos data frame. En este caso, por ejemplo, los datos de una fecha específica para un estado específico. Y aquí en este caso, se han ordenado de forma ascendente también. Y también luego también podemos ir obteniendo los valores, ir creando nuevos data frame y así poder ir obteniendo más información para luego toda esta información poderla procesar. Es lo que mencionábamos que era el primer paso que tenemos que hacer para lo que es los procedimientos de Machine Learning, que necesitamos obtener los datos y irlos procesando, porque normalmente la información pues no nos llega de la forma como lo necesitamos. Entonces, así es como podemos ir obteniendo más información del dataset que tenemos y lo podemos ir procesando. Luego también, por ejemplo, tenemos las otras herramientas que son lo que son los ejemplos que tenemos disponibles. Creamos una copia y luego los podemos utilizar. En este simplemente, pues, podemos... Aquí en el default bucket, aquí tenemos que poner el bucket que nosotros hemos creado. Así se llama el bucket que está creado para este usuario. Ya una vez asignando el bucket al que se le va a cargar la información, pues ahí podemos continuar ejecutando el ejemplo.
bueno, aquí después podemos ir obteniendo más información, bueno, podemos ir probando lo que es las diferentes herramientas que trae este SageMaker, y podemos ir ejecutando diferentes algoritmos. Tenemos, por ejemplo, algoritmos bueno, de introducción, como que son de los que estábamos hablando, por ejemplo, de Cancer Prediction, por ejemplo, es un algoritmo de clasificación, o sea que son algoritmos que dan un estado de regresiones logísticas, es decir, que dan estados de sí o no, que es de validación de falso o verdadero. También regresiones lineales, de regresiones de tiempo. Entonces, aquí podemos ir buscando todas estas regresiones y podemos ir observando, por ejemplo, cómo se comportan, y también de esa manera podemos ir también tomando ejemplos para poder hacer nuestras propias investigaciones. Entonces, esta es, por ejemplo, una pequeña introducción de cómo podemos ir ingresando en lo que es SageMaker. Adicionalmente, pues, una vez tenemos la información de lo que es la regresión, o lo que es nuestro modelo, pues todo eso es guardado en S3, y como lo mencionamos anteriormente, pues ya lo podemos utilizar para poder aplicarlo por ejemplo, en un sitio web, o poder generar reportes. Entonces, todas esas herramientas, pues las podemos asociar, ya teniendo los datos de salida que nos da S3. Entonces, en S3 que lo hemos obtenido desde nuestro entorno de desarrollo, que es, en este caso, pues, es Jupyter, el notebook. Entonces, así es como SageMaker, pues, nos puede ayudar a ir desarrollando de manera rápida los entornos de Machine Learning. Pues, por el momento, este sería lo que estaríamos hablando acerca de SageMaker. Sí, hay muchas otras herramientas que tiene que podemos utilizar. Por ejemplo, aparte bueno, tiene el notebook, están los algoritmos de entrenamiento, y hay otras herramientas también en las cuales ya podemos ir haciendo las integraciones con lo que es los otros entornos de desarrollo. Entonces, pues por acá estaríamos terminando, y no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Víctor, de verdad que sí, por esta sesión, y espero que las personas que hayan participado ahorita hayan obtenido un nuevo conocimiento. Víctor, bajo tu recomendación, ¿cómo pudieran las personas empezar a trabajar con herramientas? ¿Qué recomiendas tú a nivel de AWS, a nivel de Machine Learning? ¿Por dónde debería empezar si una persona quiere explorar estas herramientas? Sí, bueno, lo primero es empezar con lo que es la parte bueno, la básica, en el caso de lo que es el conocimiento de pandas, y, y, y lo que son los otros entornos de Python. Y luego también con SageMaker, pues primero sería de empezar a establecer primero el entorno de trabajo. Por ejemplo, hay unos cursos, bueno, hay un curso que es gratuito, por ejemplo, de EDX, donde se menciona que es un curso introductorio de SageMaker, que ahí te enseña cabal desde cómo empezar a crear tu entorno,
y a utilizar, por ejemplo, los ejemplos que trae ya incluidos SageMaker. Entonces, como va amarrado con la parte de la estadística y la matemática, entonces sería de utilizar, por ejemplo, estos cursos que hay, por ejemplo, que hay en internet, por ejemplo, ese de edX, y también tener, crear un background también de estadística. Entonces, con Excelente. esos dos puntos, pues, se puede manejar. Y en el caso de la estadística, pues, y la matemática, pues, es el principio, como mencionaba en una parte, los algoritmos que son más utilizados son los de aprendizaje supervisado. Entonces, si el aprendizaje supervisado utiliza principalmente álgebra lineal, entonces no es, digamos, un entorno, no es un requerimiento de matemática tan avanzado, sino que con un conocimiento relativamente básico de lo que es álgebra lineal y un conocimiento de estadística, pues se Claro. puede iniciar. Oye, muchas gracias, Víctor. Ahí les acabo de compartir también lo que es la página de X, la cual estaba mencionando Víctor, que es la del curso de AWS oficial de la parte de SageMaker, que es la que mencionó ahorita Asensio. Y bueno, de verdad que muchas gracias, Víctor. Parte de estas sesiones es como lo mencioné al principio, es que podamos involucrarnos como comunidad en el grupo de usuarios de El Salvador y podamos tener una sesión próximamente. Al igual ahorita vamos a empezar con la otra sesión, que es la que voy a dar en este momento. Y bueno, muchas gracias, Víctor. Te quedas acá con nosotros, ¿cierto? Sí, así es. Listo, vale, voy a presentar por acá. ¿Yo eso? Vamos a presentar, permítanme. Vamos aquí. Ok, vamos a presentar un momento por acá. Ok, me dicen por favor si me están viendo la presentación. Sí. Excelente. Vamos acá. Excelente. Y, ok, entonces, bien. Entonces vamos a iniciar. Básicamente esta sesión es la que di el año pasado en el Reinvent, por lo tanto tiene la misma, el mismo formato, porque es la sesión que tuvimos en el evento anual de AWS. Fueron las primeras sesiones en español y tuve el honor de ser uno de los primeros que participó para la región de Latinoamérica y Centro del Caribe. Mi nombre es Víctor Pérez Pereira, Manager Cloud, y vamos a hablar de Data Lake con AWS y DMS. Básicamente lo que vamos a hablar es un poco de cómo podemos trabajar con nuestros Data Lakes. ¿Okay? Vamos aquí a iniciar. Ok. Nuestra agenda de hoy va a ser construyendo nuestro Data Lakes en AWS, donde existe un conjunto de servicios. Después vamos a hablar sobre la migración de las bases de datos usando DMS, algunos casos de uso, el AWS Schema and Conversion Tools y los Data Lakes con AWS DMS, que sería parte del complemento final. Bien. Si tienen algunas dudas, podemos ir escribiéndolas y yo las voy contestando en el momento. Construyendo nuestro Data Lake de AWS. Nosotros cuando hablamos de Data Lake, básicamente lo que estamos hablando es de un conjunto de movimiento de datos, lago de datos, analítica y aprendizaje automático. Nosotros por lo general cuando hablamos de Data Lake, en un momento, nosotros hablamos antes de base de datos relacionales, donde teníamos un gran data warehouse y teníamos una gran cantidad de datos. El mundo ha cambiado, es más moderno, hay mayor cantidad de datos y mayor diferencia de tipos de datos. Nosotros tenemos que coexistir con diferentes fuentes y esas diferentes fuentes también tienen diferentes estructuras. Si nosotros trabajamos con un ejemplo, con un data warehouse, la cual era relacional, yo no pudiera incorporar JSON o otro tipo de formato de archivo, a menos que tuviera que hacer algún tipo de ajuste o adaptación.
Entonces, básicamente los data lakes lo que nos permite simplemente es armar ese conjunto de datos donde yo puedo tener los diferentes tipos de convergencia, los diferentes tipos de estructuras de archivo y en diferentes tipos de ambiente y puedo centralizarlo, bien sea en algún recurso que maneje datos estructurados y datos no estructurados o combinados con ellos. Bien. Cuando hablamos de movimiento de datos, yo básicamente puedo importar datos de las instalaciones en tiempo real. Si ustedes ven en este caso, nosotros aquí manejamos un ambiente on-premise, que es premisa, que en este caso es de nuestros ambientes locales, donde yo simplemente puedo hacer un traslado a un repositorio de datos basados en data lakes. Lo que es un lago de datos, podemos almacenar cualquier tipo de datos de forma segura, desde gigabit hasta exabytes. Esto quiere decir de que yo no estoy simplemente, o sea, yo no estoy limitado a la cantidad de datos que puedo trabajar. Anteriormente, cuando tenía un ambiente a nivel de data warehouse, tenía limitado a nivel del core, a nivel del equipo, a nivel de los recursos. En este caso, nosotros vamos a tener la posibilidad de poder crecer de una manera muy agresiva o una manera muy ponderada o muy progresiva de acuerdo a la necesidad que vayas teniendo. ¿Por qué? Porque actualmente ahorita, en nuestro mundo, estamos trabajando con datos casi todos los días por segundo y son millones de datos. Y para eso, venimos al otro siguiente punto. Nosotros podemos utilizar analítica y consumirla de nuestros data lakes. Cuando analizamos nuestros datos en una selección más amplia de servicios de análisis, nosotros podemos decir que ese mismo data lakes, yo aparte de tener un lago de datos, mover una gran cantidad de datos, también puedo aplicar analítica. Y puedo conectar diferentes tipos de herramientas de BI. Inclusive, el principio del ambiente de trabajar con Big Data es poder tener un data lakes o poder manipular gran cantidad de datos basados en la analítica predictiva o la analítica tradicional. Y el aprendizaje automático, que es la que estaba mencionando ahorita, que podemos predecir resultados futuros. Y esto va mucho de la mano de lo que comentó ahorita Víctor Asensio, que es lo que es la parte de prescribir acciones para una respuesta rápida. Anteriormente nosotros teníamos que tener una gran cantidad de datos y a veces muchos datos teníamos que aplicarle data quality para hacer calidad de datos y saber cuál es lo que vamos a trabajar. Con nuestros data lakes nosotros podemos tener diferentes tipos de datos y podemos coexistir con ellos para generar diferentes tipos de predicciones. Eso es lo que nos genera es ser más ágiles y más a la parte de velocidad de nuestros servicios y de nuestros entregables. Entonces, básicamente cuando estamos construyendo nuestro data lakes en Amazon propiamente, nosotros tenemos un conjunto de servicios, estos son algunos de los más importantes, y uno de los más importantes y principales, y uno de ellos es el S3. El S3 básicamente es un servicio serverless que nos permite almacenar objetos tratados como archivos de manera segura, duradera, escalable, cifrada, y que permite simplemente, sin yo tener un aprovisionamiento de un servidor, un ejemplo, un catálogo de datos. Yo puedo tener en S3 datos que pueden ser JSON, datos que pueden ser en TXT, CSV, puedo tener un lago, puedo tener en S3 imágenes, las cuales yo con Recognition puedo hacerle simplemente búsquedas de imágenes para hacer reconocimiento facial y una cantidad de diferentes tipos de fuentes de archivo. Lo importante de S3 es que S3 no me permite generar una carga operativa de un servidor. Simplemente es un servicio serverless donde yo simplemente creo un bucket, en este caso es un repositorio, y en ese repositorio empiezo a almacenar los datos tratados como objetos. Y nosotros tenemos el lado también derecho, tenemos a Glue, que Glue es básicamente nuestro ETL de AWS. ETL simplemente lo que hace es extraer lo que es la parte de los datos, lo que es la parte de transformación y cargar, que es lo que es extract, transform y loads, y es sencillo y rentable porque primero yo no tengo que aprovisionar un servidor para instalar un ETL. Ya Glue es un servicio también del conjunto de los serverless que me permite simplemente ya manipular los datos. En el proceso del ETL, yo puedo simplemente trabajar con script, en ejemplo en Python, puedo simplemente conectarme a un bucket de S3 para limpiar algún tipo de datos y volcarlo en otro objeto o en otro repositorio de S3. Y también me permite hacer esa continua transformación de los datos. ¿De acuerdo? Nuestro Athena, que es básicamente el que tenemos abajo, Athena es un servicio de consultas interactivo, es un servicio que está basado a nivel de serverless también, no tengo que aprovisionar ninguna instancia, ningún servidor, y es una consulta interactiva que facilita el análisis de los datos que se encuentran en S3 y con el SQL estándar. Quiere decir que yo puedo manipular esos datos
haciendo query a unos archivos. Ejemplo, yo puedo tener unos archivos CSV o TXT almacenados en S3 y desde Athena puedo crear una tabla o una vista, la cual yo le voy a hacer un query a ese archivo. Hay dos cosas importantes. El primero es que no tengo que aperturar el archivo para simplemente hacerle una búsqueda. Lo segundo es que también tengo la posibilidad de que Athena puede trabajar con vistas, las cuales yo las puedo tener predefinidas a nivel de una estructura o una tabla. Y lo otro también es que el Athena está basado en Hive. Hive es parte del ecosistema de Big Data que permite tener el HDFS, que es el File System, a nivel de Big Data basado en Hadoop, donde me permite coexistir con los datos que pueden ser de gran tamaño. Y en este caso, datos estructurados o no estructurados. Athena tiene un gran soporte a nivel de diferentes tipos de archivos, que van desde TXT, van desde CSV, JSON, con tabulaciones también. Una de las cosas también que es ventajoso a nivel de Athena es que es bastante rápido y trabaja con lo que es la parte de gestión de compresión de archivos. ¿Qué quiere decir? Que trabaja con un formato de archivo que se llama Parquet y es parte del ecosistema a nivel de Big Data también. Parquet lo que permite simplemente es comprimir los datos y eso permite hasta un 60% de compresión de datos. Cuando nosotros tenemos unos ambientes a nivel de datos de 10, 20, 30, 40 o 50 teras, es una herramienta bastante interesante poder trabajar con Parquet porque me permite simplemente minimizar el tamaño del archivo, que trae como consecuencia economías a nivel del almacenamiento y también algo importante en la parte de la parte de búsqueda. ¿Por qué? Porque al ser lógicamente más pequeño o menor el tamaño del archivo o de los archivos, lógicamente va a ser más rápido. También trabaja con una parte que permite que no aperture el archivo y eso también es algo que es bastante veloz. Muchas de las ocasiones en los ambientes tradicionales, si tienes que abrir un CSV, tienes que abrir el archivo para hacerle alguna búsqueda. En este caso no. En el caso de S3, el cobro básicamente se hace tiene diferentes tarifas, pero una de las más importantes es que el S3 se cobra por el almacenamiento, pague por lo que use. Al igual que Glue, Glue también tiene un servicio donde puedes pagar por los recursos que vayas a utilizar solo cuando tú los necesites y cuando lo vayas a usar. De la misma manera es Athena a nivel de gestión de query y al almacenamiento del S3. Y el otro servicio, que es parte del componente de los conjuntos de Data Lakes, es nuestro Amazon Redshift. Amazon Redshift es nuestro gran almacén de datos en la nube más popular y rápido. Es nuestro gran data warehouse basado en SQL y que una de las cosas importantes es que es un servicio que está basado en PostgreSQL y es altamente escalable, es altamente redundante, tolerante a fallas y es disponible 100% a nivel de clúster. Quiere decir que tiene un arreglo a nivel de disco que permite ser más ágiles, más rápido a nivel de lo que es la parte de búsqueda. Redshift no es recomendable para escrituras porque está orientado columnarmente para ser más rápido a nivel de búsqueda, por lo que no se recomienda para escritura. Si tienen alguna pregunta, por favor, nos escriben. Acá me está diciendo Eduardo que el servicio de AWS nos permite alimentar nuestro data lake desde un on-premise. A eso vamos a hablar ahorita. Ya ahorita lo vamos a comentar, que ese es el DMS. Entonces, fíjense, nosotros aquí, construyendo nuestro data lakes, ya hablamos un poco de los servicios que estamos utilizando con los data lakes y cómo podemos trabajar nosotros de manera de lo que acaba de mencionar, ejemplo Eduardo, de cómo migrarlo o cómo pasar esa data al ambiente. Existe un servicio que se llama AWS Database Migration Service, básicamente es DMS abreviado. Es un servicio de AWS que es fácil de uso, tiene un tiempo de actividad muy mínimo, admite bases de datos de uso general, es de bajo costo y es configuración de manera muy rápida y sencilla y es bastante fiable. Una de las importantes características que tiene Database Migration Service es que puedes utilizarlos para diferentes opciones. Una de ellas es que puedes simplemente hacer una migración en una sola oportunidad o puedes hacer una replicación continua de tu centro de datos que esté en premisa hacia la nube. En este caso vamos a ver un ejemplo. Nosotros podemos trabajar con DMS, podemos trabajar con bases de datos homogéneas y nosotros vemos en esta imagen, nosotros aquí tenemos una base de datos Oracle, la cual está en premisa o puede estar en Amazon S2 o en un RDS. Y con el servicio de Amazon Database Migration Service, que es básicamente una S2
que es una máquina, ella va a realizar lo que es la parte de las conexiones. Las conexiones básicamente son el origen y el destino, son cadenas de conexión que van a tener, ejemplo, el origen y el destino como tal. Fíjense que nosotros acá en el Database Migration Service estamos migrando o estamos trabajando una base de datos que está en Oracle en premisa y la estamos llevando a RDS en AWS. Bien, también tenemos el caso de MySQL, que puede ser una base de datos que esté en premisa, o en S2 un RDS, o sea, que quiere decir que no exime. Algunas personas dijeron en el evento de AWS el año pasado, cuando di esta presentación, Víctor, ¿qué sucede cuando yo tengo base de datos en otros proveedores de nube? Cuando tienes otros proveedores de nube no hay ningún problema porque simplemente con la cadena de conexión y con la permisología que le tengas para conectarse, puede simplemente conectarse. Duende, ¿qué significa on-premise? Víctor, disculpa, no te preocupes. On-premise simplemente son las instalaciones locales. Quiere decir tu oficina. En este caso, cuando nosotros hablamos de on-premise, estamos hablando de nuestras instalaciones. Tradicionalmente nosotros tenemos nuestros servidores en nuestras oficinas, en nuestras empresas o en las universidades. Cuando hablamos de on-premise, eso simplemente es que está ubicado de una manera local en nuestro centro local de datos. ¿Podemos hablar de esto en un data center? Sí, es básicamente también un data center, pero si tiene una manera a nivel de trabajarlo de nube o un esquema nube ya cambiaría un poco. Entonces, fíjense, aquí estamos hablando con las migraciones de base de datos homogéneas y el DMS también soporta lo que son las bases de datos heterogéneas. Entonces, fíjense, es bastante interesante porque también tiene un soporte variado. Ahorita vamos a ver la cantidad de soporte que tiene. Fíjense que nosotros en el primer paso tenemos acá que la migración, esta es migrando una base de datos. Yo tengo de ejemplo de mis instalaciones locales o en mi oficina, estoy simplemente migrando mi base de datos Oracle a Aurora. Aurora es una base de datos 100% compatible con MySQL y PostgreSQL. Es una base de datos de AWS. Es 5 veces más rápida en PostgreSQL y 10 veces más rápida en MySQL. Es una base de datos que inclusive tiene muchas de las características que más adelante podemos hablar un poco de ellas. Aquí simplemente cuando estamos hablando de heterogeneia es porque vamos a convertir una base de datos que viene de Oracle a una base de datos Aurora, que en este caso puede ser MySQL o Postgres, beneficiando en ahorro de gasto y en ahorro de lo que es la parte de licenciamiento, que forma parte del mismo gasto. Pero estamos viendo este servicio que está acá, que se llama el AWS Schema Conversion Tool. El AWS Schema Conversion Tool es un software que lo vamos a ver ahora más adelante, que se permite instalar en las máquinas locales de nosotros o en un servidor. Y lo que sucede con Schema Tool es que permite hacer la conversión de los esquemas. Quiere decir la estructura de la base de datos que viene tanto de origen hacia destino. Podemos migrar vistas, podemos migrar estructuras de base de datos completas, podemos migrar store procedure y podemos migrar una cierta cantidad de información que podemos tener. Lo bueno de Schema Tool es que simplemente al conectarse del origen podemos hacer un compliance, que es la parte de conformidad. ¿Qué sucede con la parte de conformidad? Muchas de las características que quizás tenga Oracle no estén adaptables para Aurora, en este caso para MySQL Postgres. Quiere decir que yo con el Schema Tool puedo validar y puedo hacer una conversión de esquemas para que esté perfecta para mi segundo paso. Mi segundo paso es la migración. En este caso, fíjense que Aurora lo tomamos con un esquema normal de MySQL, que estamos viendo que, fíjense, MySQL Database, yo simplemente ya después que tengo mi Conversion Tool, yo puedo hacer mi migración. Aunque esta imagen habla de referencia de cómo puedo hacer el paso 1 y el paso 2, básicamente aquí tengo la de Oracle con el Schema Tool para una conversión para otro diferente tipo de base de datos, y tengo la de MySQL que en este caso puede ir a otra misma, que en este es 100% compatible de Aurora. Entonces, fíjense, hemos hablado de DMS, hemos hablado de S3, hemos hablado de cómo convertimos nuestro Data Lake, y todo esto es el componente de Data Lakes. Vamos a hablar los casos de uso. Uno de los casos de uso que yo puedo tener es replicación de datos continua. Muchas organizaciones ahorita tienen que incurrir en gastos adicionales si quieren tener reportería a nivel de un BI o a nivel de si quieren aplicar Business Intelligence para simplemente visualizar reportes. O tienen que comprar servidores que realmente van a necesitar por un tiempo prudencial y ya no lo van a utilizar para más nada. Entonces, en estos casos, nosotros podemos hacer una replicación de nuestros datos, que puede ser de nuestros datos, ejemplo, estando aquí en Amazon o nosotros teniéndolo en premisa,
con Database Migration Service hacia otros componentes. Entonces, Víctor, aparte de que yo puedo migrar, puedo replicar, sí, y es una de las características más importantes que tiene los componentes a nivel de Data Lake, el servicio de DMS. ¿Por qué? Porque para nosotros convertir nuestros Data Lakes en un Data Lake como tal, tenemos que tener datos, y para esos datos tenemos que tener diferentes tipos de ellos, o puedo tener un solo tipo de datos. Si nosotros tenemos el servicio que se crea en AWS, ejemplo, tenemos el Internet de las Cosas, donde el Internet de las Cosas tienen datos que se generan continuamente, y también tengo una base de datos adicional, y tengo otra en mis instalaciones, yo puedo coexistir todo eso en un gran almacén de datos. Puedo tenerlo en S3, puedo tenerlo en Redshift, y puedo trabajarlo de una manera transparente. El replicador básicamente es la misma instancia del DMS y permite replicar continuamente. Yo puedo replicar una tabla, puedo replicar una base de datos completa, o puedo crear simplemente una replicación para una columna puntual. Las replicaciones tienen tres estrategias. La primera estrategia de la replicación se basa en replicación sin estructura final. Quiere decir que en este caso es que vamos a replicar toda la base de datos completa, que simplemente es replicación. Quiere decir, va a replicar y ya. Es como sería una migración, nada más. Replico los datos una sola vez. Tengo la otra que es replicación y continua replicación después. Quiere decir que hago una migración y partiendo de esa migración voy a hacer una marcación para continuar replicando. Esa marcación es lo que le llaman una estructura de control de datos. Quiere decir que si yo tengo base de datos SQL Server, pongan desde este escenario, una base de datos SQL en origen y en destino, yo puedo tener el replicador en el medio de AWS y puede coexistir. Esa coexistencia trabaja que los datos van a estar en ese servidor de Database Migration Service, lo cual permite que no tengan que tener ni en el origen ni en el destino estructuras de datos ni archivos log. Aunque se generen, van a estar del lado del replicador de Database Migration Service. Entonces, fíjense, todo parte de los tags. Nosotros tenemos tareas. En este caso tenemos el source y tenemos un target. Yo puedo tener un origen y puedo tener un destino. Básicamente nosotros acá podemos colocar de Aurora a un origen que esté, ejemplo, en Virginia, a Oregon en otra región. En este caso podemos tener MySQL. Víctor, entonces yo puedo replicar hacia mi oficina. Sí, nosotros tenemos muchos casos de éxito, en este caso de los que hemos trabajado, donde tenemos bases de datos que están en la nube y replican hacia las oficinas. ¿Por qué? Por diversas razones. Una de ellas es que tienen su repositorio de datos local para hacer inteligencia de negocio, o por conformidad de datos, en este caso por retención de datos, como puede ser la banca o el seguro, o los seguros. Fíjense que nosotros también podemos tener el Database Migration Service para desarrollo y prueba. Muchas de las personas o empresas dicen, bueno, yo quisiera tener un esquema de base de datos donde yo nada más quisiera tener la parte de lectura porque quiero consumir ciertos datos para reportería, o mis sistemas administrativos contables o mis sistemas actuales de web tienen que utilizar una base de datos para solo consulta y realmente no tienes que usar la base de datos productiva. Para este caso, el desarrollo y pruebas, que sería un esquema del ambiente, fíjense que nosotros podemos tener diferentes tipos de bases de datos, por lo menos pues que estén on-premise, en MySQL y en RDS, y yo simplemente la puedo migrar a una sola. Una de las cosas también importantes es que yo puedo migrar diferentes tipos de fuentes y de datos hacia un conjunto de datos. No es necesariamente que tengo que crear una base de datos por cada base de datos que vaya a migrar. Yo puedo aquí, como lo tengo, una sola base de datos con diferentes orígenes de datos. Bien. El AWS Schema Tool, que es lo que le había mencionado, es básicamente un servicio no es un software, que permite ser instalado en los escritorios de Windows, Apple, Fedora y Ubuntu Linux. Es una herramienta de conversión de esquema que hace migraciones de bases de datos heterogéneas que sean predecibles al convertir automáticamente el esquema de la base de datos origen y la mayoría de los objetos de código de la base de datos, incluyendo las vistas, los procedimientos almacenados y las funciones, a un formato compatible con la base de datos de destino. Entonces, esta herramienta, aquí lo tenemos acá, les pueden descargar por internet, es totalmente gratis, y esta es la herramienta, admite las siguientes conversiones. El Database Migration Service tiene lo que le llaman las conversiones a nivel de base de datos. Ejemplo, yo puedo tener un origen, la cual es base de datos Oracle, y yo puedo migrar completamente esta base de datos a Aurora, en MySQL Postgres o a la misma Oracle.
Si vemos por acá en ejemplo, fíjense que tenemos Azure SQL, puedo migrar la Aurora, MySQL Postgres. Y tengo también, vamos a ver acá un momento, la SQL, fíjense, SQL Server, que es una de las más usadas. Puedo migrar completamente SQL Server a un formato de Aurora o a un formato de Redshift como Data Warehouse o MySQL o Postgres. Y esto simplemente lo que nos permite es ir armando nuestro gran data lake, porque es una de las partes de los componentes. El DMS es bastante usado, yo lo uso casi a diario, porque me permite manipular los datos y manipular las fuentes de datos a donde las voy a consolidar. En este caso las puedo consolidar o en este caso las puedo poner en diferentes gestiones. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir sin ningún problema. ¿Puedo tener un data lake con AWS DMS, con Database Migration Service? Y la respuesta es sí. Vamos a ver en este caso un diagrama. Este es un caso de ejemplo donde yo tengo una arquitectura de Data Warehouse, donde tengo DMS, tengo Redshift y tengo Athena. Miren este caso. Tengo mis instalaciones, imagínense en las oficinas de ustedes o de las empresas, donde tengo Sybase de SAP, que es una base de datos de SAP. Tengo SQL, que en este caso puede ser SQL Server. Tengo una base de datos MySQL y tengo archivos Excel, CSV y TXT. Aquí tengo un servicio de Storage Gateway que lo que me permite es manejar mis datos y volcarlos en un S3. Y aquí estamos hablando con S3, ¿dónde? Nuestro repositorio que va a estar después para consumo de Athena. Mediante una conexión segura de VPN, yo el Database Migration Service voy a conectar estas tres fuentes, que son estas tres bases de datos, y va a suceder que el Database Migration Service, esas tres fuentes, las va a llevar a Redshift. Las va a migrar. ¿Por qué? Porque estos formatos de bases de datos son SQL y para eso Redshift está ideal. O sea, está ideal. En Redshift, yo al contener estos archivos acá y al tener los datos de Excel CSV y de TXT en S3, yo puedo trabajar con mi ETL, que mi ETL lo que va a hacer es cargar, obtener los datos de acá, de esta carga, del Redshift, del S3, y puedo convertirlos o puedo transformarlos, cargarlos, limpiarlos, depurarlos, y simplemente los puedo pasar a nuevamente el mismo repositorio de S3 u otro repositorio de S3 limpios, quiere decir ya óptimos para su uso. Y este caso que yo puedo tener aquí en el S3 a Redshift es básicamente este es el mismo clúster, solo que aquí hizo un proceso de transformación. ¿De acuerdo? Redshift trabaja con una característica que se llama Spectrum. Spectrum es un servicio que puede consumir desde Redshift una data de S3 sin necesidad de volcarla en la base de datos del Data Warehouse. Algo extraordinario porque no tengo que consumir datos de mi disco duro del clúster de Redshift para simplemente consumir datos del S3 que van a estar almacenados. Por lo cual, que simplemente también ahorro costos porque lógicamente no tengo que incrementar más costos a nivel del clúster. Y tengo acá este servicio que está acá, que se llama Tableau, que es Tableau, para los que no conocen, Tableau es un software para hacer BI, para hacer reportería, ¿de acuerdo? Y esto simplemente es una instancia de C2. Esto estamos hablando en el esquema dentro de una región, dentro de una zona de disponibilidad, dentro de una red VPC de AWS, y tengo una instancia C2 donde está instalado Tableau Server, y en este caso Tableau Server que está instalado simplemente permite consumir de Redshift o permite consumir de Athena. Recuerden que Athena, lo que hablamos que Athena es un servicio serverless donde obtienes datos que están estructurados o no estructurados y puedo crear una tabla para ello. Fíjense que esto es muy interesante porque estos datos de Excel, CSV y TXT están almacenados en S3, se hicieron una conversión y ahora están consumiéndolos desde Athena. Bien, fíjense que Tableau tiene conexión para Redshift y conexión para Athena. Los usuarios, que en este caso están fuera de AWS, pueden ingresar, por ejemplo, a Tableau Online, y Tableau Online, como Tableau Server tiene las cadenas de conexión, pueden consumir la reportería de los BI. Entonces, básicamente, esto es un esquema de Data Lakes con Data Warehouse, Database Migration Service, Redshift y Athena. Esto es lo que se está usando, lógicamente, moderno, porque tienes que coexistir con diferentes fuentes de datos. Si tienen alguna pregunta, sin ningún tipo de problema. Este es otro esquema, este es un esquema más sencillo, que básicamente yo creo que, o sea, yo pensaría poner esta de primero y después la otra de segundo, porque básicamente aquí lo que estamos haciendo es un resumen, y esta es una arquitectura de Data Warehouse con BI, que lo que yo tengo es diferentes fuentes de datos, que era lo que tenía anteriormente,
con una conexión VPN, con un Database Migration Service, y lo estoy volcando en un Redshift. Aquí simplemente estoy trabajando con datos estructurados. Y aquí no tengo ningún servidor de Tableau, sino lo estoy consumiendo por fuera. ¿Okay? Cuéntame más. Una de las cosas importantes que también es Cuéntame más. Hay una página web que es de Database Migration Service, la página de Redshift con mucha información. Hay una página bastante interesante de AWS, aunque está un poquito desactualizada, pero están haciendo lo posible por actualizarlo, que es Data Lakes con AWS, donde te hablan completamente toda la estructura que yo conversé ahorita con ustedes y permite explicar cada componente. ¿Okay? Tenemos los laboratorios. Hay un laboratorio de Database Migration Service, que es el famoso Quick Labs, que simplemente es un servicio que permite crear laboratorios, y yo se los recomiendo bastante porque hay bastantes laboratorios y uno de ellos es el Database Migration Service. Por cuestiones de tiempo no vamos a tener ahorita la posibilidad de ver un demo, sin embargo, esta presentación se la vamos a compartir porque esta presentación también está pública. Y bueno, de verdad muchas gracias por el tiempo que me dedicaron ahorita, al igual que con Víctor Asensio. No sé si tienen alguna duda, pudieran colocar por el chat para simplemente, exacto, gracias Duende por la información. Sí, fíjense que vamos a ver este enlace, vamos a ver esto acá. Permíteme que vamos a ver este slide. Fíjense que este slide nosotros vamos a compartir. Déjenme compartir acá, yo no sé si se ve esto. Fíjense que yo pongo Data Lakes AWS, bueno, lo redondeé. No sé si me ven la pantalla para ver. Sí, excelente. Fíjense, esta es la página que les he mencionado de Data Lakes, donde dice, bueno, esta es solución, donde dice, fíjense que, bueno, ya la actualizaron. Excelente, mira, la actualizaron en diciembre del 2019. Eso, excelente, venga, sí, Redshift, fíjense. Esta es una solución, este es un ejemplo de una solución con overview. Fíjense, si nosotros vemos acá, esto es un Data Lake Console, donde tenemos ya componentes más serverless como API Gateway, una Lambda. Fíjense que estos componentes que están acá, fíjense, tenemos un Elasticsearch, que es otro servicio de base de datos, una base de datos DynamoDB, tenemos Athena y Glue, y tenemos un componente de servicios que es muy diferente a lo que yo tengo, pero es básicamente parte de lo mismo. Entonces, fíjense, algunas de las características, hay otro enlace para ver, creo que es este el que le estaba mencionando. Este es el que está un poco obsoleto, pero es muy bueno. Fíjense que dice que por qué nosotros, que es un Data Lakes, y aquí explico un poco del por qué. Porque nosotros necesitamos un Data Lakes, habla sobre las comparaciones entre un Data Warehouse y dos diferencias que pueden ser importantes entre un Data Warehouse y un Data Lakes. Esto simplemente nos pone a comparativo de que muchas empresas dicen, no, pero ya yo tengo un Data Warehouse, ¿para qué voy a tener un Data Lake? Y básicamente es lo que le mencioné al principio, que con la data yo simplemente la puedo trabajar a nivel relacional y transaccional, a nivel de sistemas operativos, de datos o aplicaciones de negocio. En este caso, con el Data Lake, ya yo tengo componentes adicionales a esto, que son los adicionales no relacionales, Internet de las cosas, website, lo que es la parte de aplicaciones mobile, media, y aplicaciones corporativas que también involucran. Fíjense que a nivel de precios y performance, lógicamente son a nivel de query, los resultados, lógicamente generan costos altos a nivel de storage, y aquí puedes trabajar los queries con resultados de manera más rápida, con un costo más bajo. Y esto es básicamente porque en este caso del Data Warehouse yo tengo que tener un gran servidor o unos servidores para hacerlo. Y en el caso de Data Lake, como lo vimos, tenemos un componente como S3 que no necesita aprovisionar servidor y voy a pagar por el storage que yo use. Bien, ¿qué puedo utilizar a nivel de los Data Warehouse? Fíjense que yo puedo tener acá, puedo tener en los Data Warehouse, puedo tener, los usuarios pueden ser Business Analytics. En este caso yo puedo tener los Data Lakes, ¿para qué? Para los Data Science, para los Data Developers, para el Business Analytics, y puedo usar data. Inclusive una de las cosas de Data Lakes es que puedes trabajar mucho con la parte de Machine Learning y lo que es la parte de Big Data. ¿Bien? Y en la parte de analítica, yo puedo hacer batch reporting, puedo hacer visualización a nivel de BI, que es lo que les mencionaba con Tableau, pero fíjense que cuando yo voy a Data Lakes, yo tengo un Machine Learning, análisis predictivo, donde yo puedo coexistir con diferentes tipos de datos, y puedo simplemente hacer un Data Discovery, que es una de las cosas de lo que hacen por lo general los bancos, las aseguradoras, cuando también inclusive hacen un Data Masking, donde hacen un Data Quality, a veces con un Data Warehouse se hace un poco más complicado.
Elena, ¿qué tan recomendable es para el área de telecomunicaciones el Machine Learning? Bueno, bastante. Inclusive Víctor Asensio te lo puede escribir un poco más, que tiene más experiencia. Fíjense que para nosotros acá tenemos, bueno, cuáles son los elementos esenciales que puedo tener y la evaluación. Y esta página se las recomiendo bastante para que la puedan revisar. Aquí hablan sobre el tema de los partners, de Data Lake Storage y mucha información que está disponible. Eh, yo no sé si tienen alguna duda, voy a poner el stop acá. Para nosotros ha sido un honor haber participado en el segundo Meetup de AWS de El Salvador. Víctor, no sé si tienes algunas palabras que nos puedas decir para finalizar. Sí, igual también agradecerles la atención y bueno, y los esperamos ahí para el próximo Meetup, que esperamos que sea presencial ahí. Excelente, sí. Ahí también iba a aprovechar compartirles. Les voy a compartir ahorita aquí en el Zoom, les estoy compartiendo una invitación de chat de WhatsApp. Ese es el grupo de WhatsApp momentáneo por ahora del AWS User Group del Salvador, donde está diseñado para que podamos compartir diferentes opiniones, personas que quisieran integrarse en este tema de AWS. Básicamente nosotros lo que estamos haciendo acá es poder compartir el conocimiento, como lo bien lo hizo Víctor Asensio, como lo estoy haciendo de mi lado, y esperamos poder hacer el siguiente tercer meetup que sea presencial. Lógicamente también está un tema de Cobranuiro, que no sabemos si próximamente el siguiente mes, como lo tenemos planificado, puede hacerse presencial o tengamos que nuevamente hacerlo online. Para mí fue un honor y darle muchas las gracias a todos por haber participado. Esta sesión se grabó, va a ser compartida. Yo les voy a enviar el enlace de la presentación de mi lado. Víctor, ¿tú puedes compartir también la presentación? ¿Me la puedes hacer llegar? Sí, sí, así es, no hay Sí, problema. correcto, está bien. Entonces, bueno, quedamos así y de verdad que muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde y feliz noche y será hasta una próxima ocasión. Gracias a todos. Bueno, gracias. Gracias.